Estimados participantes, bienvenidos. Por favor, vamos a esperar 5 minutitos hasta tener que completa nuestra audiencia del día de hoy. Gracias a ustedes por su comprensión. Para la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito es un gusto nuevamente tener un espacio en donde esta vez vamos a tratar todo sobre la disposición transitoria 11ª de la Ley de Integridad Pública. Estamos el día de hoy con nuevos invitados. Cedo la palabra en esta mañana al coronel Patricio Barreiro, gerente de nuestra institución. Muchísimas gracias. Buenos días, María Belén. Buenos días a nuestros invitados, José Antonio Ramírez y Cristian Andrés Jácome, a las damas y caballeros que se han dignado en asistir a este conversatorio virtual. La situación de incidencia de la 11ª disposición transitoria de la Ley de Integridad Pública ha movido los cimientos y bases del el cooperativismo financiero ecuatoriano. Y no solo a nivel de país, sino también ha trasvasado fronteras y existen voces que
se han dignado en apoyar lo que hasta este momento ha realizado o está realizando el cooperativismo de ahorro y crédito del país a través de la Asociación de Organismos de Integración. En esta mañana, decía, hemos invitado pues a los señores abogados José Ramírez y Cristian Andrés Jácome. José Ramírez es abogado, magíster en Derecho Internacional de la empresa especialista en compliance y ciberseguridad. Abogado con 14 años de experiencia en los sectores público y privado, integrando el rigor jurídico con una visión estratégica empresarial y tecnológica. Máster en Derecho Internacional de la empresa Universidad de Barcelona. Máster en Ciberseguridad y Prevención Digital a través de Founders y especialista en Criminal Compliance, International Compliance Group, Estados Unidos de Norteamérica. Delegado certificado de protección de datos por la Universidad Andina Simón Bolívar. En la actualidad es gerente general y accionista de Insolidum Abogados, firma enfocada en derecho empresarial y derecho digital, donde lidera el desarrollo de soluciones legales, innovadoras, éticas y sostenibles en cumplimiento normativo, protección de datos y ciberseguridad jurídica. Nuestro amigo Cristian Andrés Jácome, igual es abogado ecuatoriano por la Universidad Internacional del Ecuador, asesor y CEO en COP Advisor. Cuenta con más de 12 años de trayectoria en los ámbitos del derecho financiero, cooperativo, corporativo y digital. Egresado de la Maestría de Derecho Digital por la Universidad de los Hemisferios. Ha desarrollado su carrera asesorando estratégicamente a entidades tanto públicas como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Junta de Política y Regulación Monetaria, así como privadas, impulsando proyectos normativos e iniciativas de transformación digital y compliance. Su experiencia se centra en la asesoría legal, como en el diseño e implementación de marcos regulatorios, con un enfoque especial en asesoría legal, digital, fintech y en general en tecnologías aplicadas al sector financiero y cooperativo. Gracias por estar presentes, amigos, y a ustedes, damas y caballeros, que aspiramos que este conversatorio virtual sirva para que nuestro sector, que se ha visto conculcado en el derecho, pueda desarrollar la próxima semana las reuniones que sean necesarias para establecer la ruta de defensa de esos derechos. Gracias, bienvenidos a todos ustedes. Adelante, por favor. Seguimos, ¿no? Bueno, muy buenos días, casi tardes ya con todos ustedes. Es un honor para nosotros compartir este espacio gracias a la gestión de la FECOAC y gracias a todos los presentes representantes del sector financiero popular y solidario. El día de hoy, como bien lo dijo nuestro estimado coronel, hoy vamos a abordar un tema urgente: la disposición transitoria 11ª de la Ley de Integridad Pública, expedida el 24 de junio de 2025. Un poco para que ustedes vean los contenidos que vamos a desarrollar el día de hoy, voy a pasar directamente hacia nuestra introducción. Y bueno, quisiera que comencemos esta conversación con una advertencia clara. Lo que se nos plantea en esta disposición transitoria no es simplemente un ajuste legal ni una medida administrativa más. Estamos hablando de una disposición que, aunque redactada en pocas líneas, toca el corazón mismo del cooperativismo financiero ecuatoriano. Es decir, toca su esencia y su estructura económica y sus principios fundacionales. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque lo que propone lo podríamos llamar como una reconfiguración forzada de ciertas cooperativas de ahorro y crédito, transformarlas en sociedades anónimas, trasladar la supervisión también hacia la superintendencia de bancos, y esto
sin una reforma de fondo de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y sin un debate sectorial y sin que se haya medido con rigor técnico ni jurídico el impacto que una decisión así tendría, sobre todo en el sistema financiero popular y solidario. ¿Cuál es el núcleo del problema que identificamos? Transformar en qué condiciones y por qué. La disposición dice que determinadas cooperativas deberán transformarse si cumplen ciertos criterios. ¿Y cuáles son estos criterios? Los conceptos claves son dos: el riesgo sistémico e interconexión con el sistema financiero nacional. Pero aquí viene lo más delicado. Ninguno de estos conceptos ha sido definido todavía con precisión técnica y normativa. No tenemos una disposición, no tenemos un reglamento que diga, por ejemplo, qué umbrales financieros, qué grados de concentración, qué tipo de relaciones interinstitucionales configuran el riesgo sistémico, ni cómo se mediría una interconexión. Y sin definiciones claras, lo que tenemos es un margen de discrecionalidad excesivo que pone en peligro la seguridad jurídica de las cooperativas más grandes del país, las del segmento 1. Implicaciones jurídicas estructurales que también identificamos. Vamos a hablar de las consecuencias jurídicas que esto podría generar. Estamos pasando de un modelo cooperativo, sin fines de lucro como todos lo conocemos, con base en la ayuda mutua, a un modelo societario, lucrativo, mercantil, que tiene otras lógicas, otros órganos de control, otra responsabilidad patrimonial. Y esto podría violar el principio de especialidad normativa. Una disposición transitoria no puede de forma indirecta reformar el núcleo jurídico de una figura consagrada en nuestra Constitución y en la misma Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. También afecta el principio de autodeterminación institucional. Las cooperativas son autónomas. Ninguna debería ser obligada a mutar su estructura jurídica sin una voluntad democrática. Lo que está verdaderamente en juego, querida audiencia y representantes de cooperativas, es que no estamos hablando solamente de la forma jurídica de unas pocas cooperativas del segmento 1. Estamos hablando del precedente que se puede crear. Porque si hoy se fuerza a una cooperativa a transformarse en una sociedad anónima sin un debido proceso técnico y jurídico, mañana ese mismo argumento se podría aplicar a otras formas asociativas. Y ahí el riesgo ya no es solo sistémico para el sistema financiero. El riesgo sería estructural para todo el modelo cooperativo ecuatoriano. Vamos con el contexto jurídico y cooperativo. ¿Qué es una cooperativa de ahorro y crédito? Que un poco para refrescar la memoria a todos ustedes. Recordemos quiénes somos y qué naturaleza jurídica nos define a nosotros como cooperativas de ahorro y crédito. La cooperativa de ahorro y crédito, como muchas de las que ustedes lideran y representan el día de hoy, no es una empresa bancaria disfrazada, ni es una figura transitoria. Es una institución, una entidad con una identidad jurídica propia, reconocida en nuestra misma Constitución y en nuestra Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y respaldada por décadas de trayectoria. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que somos personas jurídicas de derecho privado, sí, pero con una finalidad social, no lucrativa, y operamos bajo principios solidarios que nos distinguen del sistema bancario tradicional. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos entre cooperativas y bancos privados? Y aquí vale la pena detenernos un momento para marcar la diferencia que muchas veces se olvida o se confunde incluso desde lo regulatorio. La primera de todas, no somos bancos. Los bancos tienen como fin maximizar utilidades para sus accionistas. En cambio, nosotros redistribuimos excedentes en beneficio de los socios o los reinvertimos en educación, proyectos comunitarios, innovación o servicios. Segunda diferencia, no tenemos accionistas, tenemos socios con derechos y deberes democráticos. Cada socio tiene una voz y un voto, sin importar cuánto hayan aportado en capital. Tercero, no trabajamos bajo la lógica de mercado puro.
Trabajamos bajo la lógica de solidaridad económica y ayuda mutua. Cuarta Mm, diferencia, no acumulamos patrimonio individual, generamos riqueza colectiva y bienestar común. ¿Cuáles son las posibles implicaciones de esa identidad jurídica? Y es que esa identidad no es meramente decorativa, tiene implicaciones reales. Nos ubica dentro del sistema financiero popular y solidario, con su propia normativa, su propio enfoque de supervisión y su marco regulatorio específico. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Código Orgánico Monetario y Financiero, resoluciones de la Junta Financiera, etc. Nos permite funcionar con mecanismos propios de gobernanza como la Asamblea General, el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, participación territorial y la educación cooperativa como pilar obligatorio. Y sobre todo nos protege jurídicamente frente a intentos de asimilarnos o transformarnos en figuras que no responden a nuestra lógica organizativa. Entonces, si estamos discutiendo una disposición transitoria que podría llevar a que ciertas cooperativas se transformen en sociedades anónimas, es crucial que no olvidemos lo siguiente. Perdón, una cooperativa de ahorro y crédito no es solo una figura financiera, es una mm, forma jurídica con principios democráticos, sociales y solidarios. Y si permitimos que esa figura se transforme por imposición normativa en una entidad mercantil, estaríamos desmontando el alma del modelo cooperativo. Por eso es tan importante comenzar este análisis desde el principio, desde quiénes somos, porque solo sabiendo con claridad lo que somos, podremos defender lo que queremos seguir siendo. Ay, perdón, los principios, vamos justamente aquí al ladito. Y cuando hablamos del modelo cooperativo, no podemos limitarnos a una definición técnica o contable. Las cooperativas, a diferencia de otras figuras empresariales, se construyen sobre principios y esos principios no son una declaración decorativa. Son reglas de conducta, son límites éticos y son también puntos de partida para interpretar la ley. Entonces, algunos de estos principios que ustedes los deben saber de memoria. El de adhesión voluntaria y abierta. Es decir, una cooperativa existe porque sus miembros quieren construir algo juntos. Nadie está obligado a permanecer. No se entra por capital ni se excluye por rentabilidad. Esto refuerza la noción de libertad asociativa que protege la misma Constitución. El principio de autonomía y independencia, por ejemplo, es uno de los principios más relevantes para este debate que nos convoca, pues las cooperativas tienen la potestad de definir su modelo de gestión y toma de decisiones sin injerencias externas. Esto incluye, por ejemplo, el derecho a no ser transformadas en sociedades mercantiles por una disposición administrativa o legislativa. Otro principio, cooperación entre cooperativas. No competimos entre nosotros, nos fortalecemos mutuamente. Este principio no debería ser una política de Estado realmente y no una excepción. Lamentablemente, muchas regulaciones aún no promueven activamente esta intercooperación a pesar de estar reconocida en nuestra misma LOEPS. Otro principio, compromiso con la comunidad. Cada cooperativa está pensada para generar valor colectivo, no lucro privado. Su acción no debe medirse solo en tasas activas o pasivas, sino en impacto social, inclusión financiera, educación y bienestar. Todos estos principios no están solamente en la literatura de la Alianza Cooperativa Internacional. En Ecuador tienen rango legal, están reconocidas en la LOEPS, tienen respaldo constitucional en los artículos 319, 20 en adelante y son usados como criterios de interpretación jurídica por tribunales cuando se juzga la legalidad o legitimidad de ciertas medidas. En otras palabras, cualquier disposición legal que contradiga estos principios o que se los ignore podría ser jurídicamente cuestionada. Y esto nos lleva al corazón del debate actual. Si una disposición normativa propone transformar una cooperativa en una sociedad anónima sin respetar el principio de autonomía ni el de adhesión voluntaria, estamos frente a una norma que podría ser jurídicamente inaplicable. Pero, sobre todo, éticamente incompatible con el sistema cooperativista. Porque sin estos principios no hay cooperativa. Y sin respeto a estos principios, lo que estamos defendiendo no es solamente una figura jurídica, sino el alma del modelo cooperativo.
Entonces, para comprender la amenaza que plantea hoy la disposición transitoria 11ª de la Ley de Integridad Pública, es fundamental revisar cómo ha evolucionado el régimen de supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito en nuestro país. Esto no es solamente hablar de historia administrativa, es la historia institucional con implicaciones jurídicas y políticas profundas. Durante décadas, estimada audiencia, las cooperativas financieras, sin importar su tamaño ni su lógica solidaria, fueron supervisadas. Déjame ver si estamos bien en la siguiente. A ver. Fueron históricamente supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Un poco de historia, algunos de ustedes podrán recordar. ¿Y esto qué implicaba? Una supervisión diseñada para bancos fue aplicada a entidades no bancarias. Se utilizaban criterios de análisis, matrices de riesgo y exigencias propias de la banca comercial. No se reconocía el carácter social, comunitario, democrático ni territorial del cooperativismo financiero. Este modelo, por supuesto, en su momento generó asimetrías, rezagos técnicos y en muchos casos desconfianza institucional. Entonces, el cooperativismo no se sentía reconocido, ni entendido, ni protegido. Pero ¿qué pasa ya a partir del 2012? Surge una entidad que todos conocemos, la SEPS, un hito normativo e institucional. Con la aprobación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, se dio un paso fundamental. Se creó la SEPS como un órgano técnico, autónomo y con enfoque diferenciado. Esta decisión fue todo menos arbitraria, ya que respondió a las realidades del sistema cooperativista, como por ejemplo, el sistema financiero popular y solidario requiere herramientas propias, coherentes con sus principios, objetivos y formas de operación. Y también el cooperativismo financiero no puede ser medido con la misma vara que el sistema bancario, porque cumple funciones económicas y sociales distintas. La SEPS fue concebida para aplicar una supervisión técnica proporcional y participativa, acompañada de procesos de fortalecimiento institucional y educación financiera. Ya del 2012 hasta el 2024 tenemos que revisar un poco los avances y desafíos que durante este periodo se vivieron. Primero, una etapa que todos vivimos, la adecuación de los estatutos, una etapa de ordenamiento y depuración de entidades que quizás no adecuaron en su momento sus estatutos a la LOEPS. La implementación de metodologías prudenciales propias como los modelos de control interno adaptados al tamaño y complejidad de la institución. La generación de normativa especializada en diálogo con las propias cooperativas. Pero también surgieron desafíos que tampoco podemos ignorar. Falta de recursos humanos y tecnológicos por parte de la SEPS para un control oportuno, casos aislados de mala gestión, corrupción o captación indebida de recursos, percepción de debilidad institucional frente a riesgos sistémicos. Estos problemas existen, pero de ninguna manera justifican una regresión jurídica. Lo que se necesita es fortalecer el modelo de supervisión diferenciada, no reemplazarlo por un esquema bancario ajeno a la lógica solidaria. Entonces, no es volver al pasado, es defender lo que hemos construido. La propuesta implicada en la disposición transitoria 11ª de transferir ciertas cooperativas a los superbancos no es un avance, es un retroceso institucional. Y debemos decirlo con claridad. Lo que costó una década construir un sistema propio de supervisión solidaria no puede desmantelarse en una disposición transitoria. Nada de esto debe suceder sin un debate técnico y jurídico. Sí hay riesgos. Si los hay, se deben enfrentar con la mejor regulación, con mejores herramientas y con más transparencia, no con desnaturalización. Porque si permitimos que se diluya la supervisión diferenciada, se rompe el equilibrio jurídico del sistema financiero popular y solidario y con ello la confianza de millones de socios que apostaron por otra forma de economía. Vamos con el siguiente. No estamos. Entonces, para comprender la amenaza que hoy en día plantea la disposición transitoria, es fundamental revisar cómo ha evolucionado el régimen de supervisión de cooperativas de ahorro y crédito, que eso ya lo vimos anteriormente.
Estamos hablando ahorita de la normativa. Ahorita un segundito. Ya, entonces, cuando hablamos de este marco legal que regula nuestras cooperativas, no estamos hablando de simplemente las normas que estamos viendo en la pantalla. Estamos refiriéndonos a un bloque jurídico especializado y con valores definidos. Un bloque que no solamente pretende regular, sino proteger una forma distinta de hacer economía, que es lo que decíamos. Y en Ecuador, esa protección no nace con la normativa secundaria, sino desde nuestra misma Constitución. La Constitución del Ecuador, el pilar normativo mayor, quien en su artículo 319 reconoce expresamente al sector popular y solidario como parte de la estructura económica nacional. Y no solamente lo hace con una mención meramente decorativa, le da identidad propia, principios propios y objetivos propios. El artículo 320 establece que el Estado debe fomentar la articulación y el fortalecimiento de nuestro sector, garantizando el acceso a medios de producción, financiamiento, comercialización. Esto significa, estimada audiencia, que el Estado no puede imponer transformaciones que debiliten o desnaturalicen su lógica colectiva y solidaria. ¿Qué dice el artículo 321, por ejemplo? Reafirma el derecho a la propiedad asociativa y cooperativa, garantizando su protección y desarrollo. En resumen, nuestra Constitución reconoce al cooperativismo no como, una alternativa menor, sino como una forma legítima y autónoma de organizarnos nuestra economía. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, nuestro CONF, nuestro Código Orgánico Monetario y Financiero? Que incorpora al sistema financiero popular y solidario como una categoría con identidad propia dentro del sistema financiero nacional. Establece normas prudenciales, requisitos de liquidez, mecanismos de fomento y control, adaptados pero a la realidad del cooperativismo. Y reconoce que las cooperativas de ahorro y crédito no deben ser tratadas como bancos, precisamente porque no lo son. Entonces, no se puede reformar lo que no se comprende jurídicamente. Todo este bloque normativo, Constitución, LOEPS, CONF, conforman un sistema de protección jurídica para nuestras cooperativas. Y cualquier intento de transformación estructural como el que se plantea en esta disposición transitoria debe ser evaluado a la luz de todo este bloque normativo. No basta con decir es una reforma legal. Tenemos que preguntarnos, ¿es esa reforma compatible con los principios constitucionales del cooperativismo? ¿Respeta la autonomía, la finalidad social y la estructura jurídica de esas entidades? Porque si la respuesta es no, querida audiencia, entonces no estamos ante una reforma, estamos ante una mera desnaturalización del sector. Y como juristas, cooperativistas, directivos, ciudadanos, debemos tener el deber de advertirlo en su debido momento. Ahora vamos a hablar del rol de las CEPS. Y aunque reconocemos debilidades de las CEPS que son evidentes, especialmente en procesos sancionatorios, vocería técnica, también tienen sus fortalezas. Tienen normativa especializada, procesos participativos y proximidad a nuestro sector. Debilitar a las CEPS aún más de lo que podría estar con este tipo de medidas no parece algo coherente para el sector. Hablemos con franqueza y con rigor. La CEPS no es perfecta, como todos sabemos, y ninguna institución lo es. Pero si estamos hablando de transformar la arquitectura de supervisión del sistema cooperativista, lo mínimo que se requiere es un análisis técnico y serio y completo del desempeño de la CEPS. Reconozcamos las debilidades, porque ese es el camino a mejorar. No se trata solamente de defender a ciegas a una institución. Sí, hay fallas, por supuesto, y las hemos sentido en el sector. Por ejemplo, falta de contundencia en procesos sancionatorios. Casos de captación ilegal o mala gestión no siempre han tenido la respuesta oportuna y ejemplar que debería tener. Débil vocería técnica y comunicacional. Por supuesto, la CEPS ha tenido problemas para posesionar sus decisiones y defender su modelo ante la opinión pública y otros reguladores. Además, limitaciones operativas. Por supuesto, en muchas provincias el personal técnico de la superintendencia es escaso o no está suficientemente capacitado para una supervisión efectiva. Estas son críticas válidas y desde el cooperativismo tenemos la responsabilidad de exigir mejoras. Pero estas debilidades, aunque son evidentes,
no justifican un desmantelamiento institucional ni una absorción bancaria. Hablemos de fortalezas claves, lo que sí funciona y debemos defender, estimado sector. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer que la SEPS ha construido muchas veces en coordinación directa con las propias cooperativas, normativa especializada, ya que la SEPS ha emitido resoluciones ajustadas al tamaño, riesgo y naturaleza de cada una, algo que ninguna superintendencia bancaria va a poder ofrecer. Procesos participativos. Muchas reformas han sido socializadas previamente con gremios, redes, uniones, federaciones, y esto fortalece la legitimidad normativa y el sentido de pertenencia. Además, proximidad con el sector. La SEPS no solamente supervisa, también acompaña, capacita y articula con redes locales. Tiene una relación territorial que va más allá del control. Y finalmente también un enfoque de economía solidaria. La SEPS entiende que una cooperativa no es un banco pequeño, es una institución con lógica social, democrática y asociativa. Y estos elementos no se improvisan, se construyen con años de experiencia, institucionalidad y diálogo sectorial. La incoherencia de debilitar a quien ya necesita refuerzo. Ese debería ser el análisis. Y es aquí donde la disposición transitoria 11ª resulta incoherente para nuestro punto de vista. En lugar de fortalecer a la SEPS, proveyéndole además capacidades técnicas, mayor autonomía y mejores herramientas sancionatorias, lo que plantea simplemente es fragmentar su competencia, entregando a la Superintendencia de Bancos una función que le es ajena por diseño. Esto no fortalece la supervisión, más bien la debilita. Esto no protege a los socios, los aleja de los reguladores naturales. Y esto no mejora ni fortalece la institucionalidad, más bien la desarticula. El fortalecimiento, querida audiencia, no se logra con exclusión, sino con una reforma participativa. Y si realmente queremos proteger al sistema financiero popular y solidario y a los millones de personas que confían en él, no podemos seguir apostando por medidas impuestas, improvisadas o fragmentarias. Lo que necesitamos es una reforma técnica y participativa de las SEPS, con auditorías externas, mejores procesos, fortalecimiento institucional y sancionalidad ejemplar. Un compromiso también firme del Estado por defender la supervisión con enfoque solidario, como parte de un modelo económico reconocido por nuestra misma Constitución y sobre todo una defensa decidida del carácter diferenciado del cooperativismo financiero sin concesiones a modelos bancocéntricos que desconocen nuestra historia, nuestras prácticas y nuestros principios. Eso, por ahora yo creo que ya estamos. Voy a seguir ahora para que también mi socio me ayude porque ya me estoy quedando sin voz. Por favor, Cristian, es todo tuyo. Perfecto. Buenos días con todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la FECOAC por el fomento de estos espacios que para mí son fundamentales para la discusión sobre temas relevantes de todo lo que gira alrededor de lo que representa el sector cooperativo en el Ecuador. Continuando con la presentación, en esta diapositiva tenemos un cuadro que muchos deben conocerlo, ya que fue elaborado hace un par de años, cuando yo trabajaba en la Junta Monetaria, y en el cual podemos resumir o aglutinar todo lo que representa o todo lo que está, cómo se conforma el sistema monetario y financiero del Ecuador, con una ligera salvedad. Que al momento de expedición de la Ley de Integridad Pública, lo que se hizo en una disposición igual reformatoria al Código Monetario Financiero es la fusión de las dos juntas que al momento tenemos, tanto la monetaria como la financiera, en una junta que tiene mayores capacidades que estas juntas al momento. Este cuadro es solo referencial para ubicarnos en el contexto de control y de regulación que tenemos al momento. No sé si me puedes ayudar con la siguiente Claro. diapositiva, por favor. Listo, pasando a la dimensión del sector cooperativo, aquí podemos encontrar en breves palabras cómo está conformado este sector. Tenemos al momento 392 cooperativas de ahorro y crédito activas, las cuales representan 29 millones de dólares en activos, lo cual representa el 30% del PIB ecuatoriano y y está conformado por más o menos 6 millones de socios.
Aquí tenemos que también hacer un análisis de lo que representa el modelo cooperativo y las cooperativas de ahorro y crédito versus el sector financiero privado. Las cooperativas representan un segmento bastante significativo en números dentro del ecosistema ecuatoriano con una alta cobertura. Todo lo que representa el sistema o todo en tanto activos y en cuanto a socios, lo que representa el sector cooperativo ecuatoriano es alrededor del 72% de la población económicamente activa del Ecuador, manteniendo presencia en zonas rurales como en zonas urbanas, con un enfoque de inclusión financiera hasta estas áreas que tradicionalmente han sido eh, abandonadas por la banca, o mejor dicho, que la banca no ha tenido el interés necesario para llegar a esta ruralidad en el Ecuador. Por su parte, los bancos, si bien tienen una concentración mayor en activos, casi el doble, al representar 55 mil millones de dólares en activos, concentrados estos activos en 24 bancos en funcionamiento en la actualidad, esto representa el 60% del PIB ecuatoriano. Por favor, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ya, entre estas diferencias fundamentales entre los bancos y cooperativas, como ya lo había expresado José, la primera diferencia es que el sector cooperativo representa una sociedad de personas basadas en principios como la solidaridad, la democracia, el desarrollo comunitario, y estos principios se ven reflejados en la particularidad de la gobernanza de las cooperativas en sí. En un principio democrático, no importa cuántos certificados de aportación mantengan los socios dentro de la cooperativa, vamos a tener que cada persona, cada socio va a tener un voto, va a participar dentro de los beneficios sociales en una distribución equitativa, y este tipo de organizaciones gozan de autonomía y mantienen un fin social. En cambio, las sociedades de capital, como las sociedades anónimas, en este caso los bancos, priorizan el lucro, y lo que destaca y la diferencia fundamental es que las tomas de decisiones se dan por una proporcionalidad accionaria respecto al capital que cada uno tiene en sus acciones representativas dentro de la sociedad de capitales. Los bancos mantienen un enfoque de maximización de utilidades. En este sentido, predomina el mandato del capital por encima de las personas, y estos tipos de entidades tienen un enfoque de rentabilidad financiera por encima del beneficio social hacia sus accionistas en este caso. En este sentido, las cooperativas de ahorro y crédito han cumplido con un papel histórico dentro del contexto nacional, al asumir un papel que la banca tradicional no lo ha asumido, o no ha querido asumir, o no lo es rentable asumir, extendiendo estos servicios financieros hacia zonas donde la banca no ha llegado nunca. Las cooperativas han desarrollado productos y servicios financieros específicamente diseñados en la atención de las necesidades reales de sus socios con una lógica diferente. Y esto les puedo, mejor dicho, ustedes lo saben mejor, que cada uno vive el día a día de entender la realidad, de la realidad territorial donde se ubican sus socios, y adecuar estos productos financieros para satisfacer las necesidades de financiamiento, de ahorro, etcétera, que tienen sus socios. ¿Me ayudas, por favor, con la próxima diapositiva? En este sentido, y antes de entrar al análisis propiamente dicho de la disposición transitoria 11ª, hay tres conceptos claves que se deben definir, o que se deben definir y que no están definidos por la disposición transitoria, y se los deja a la nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria la capacidad de esta o la atribución de definirlos en un futuro. La interconexión en el ámbito financiero se refiere a los vínculos, tanto financieros, operativos, de productos y servicios que existen dentro de las instituciones del sector financiero nacional, y que pueden generar fallas sistémicas y un riesgo de contagio financiero si son excesivamente fuertes. Tenemos tenemos que los vínculos entre las instituciones del sector financiero, o estas conexiones excesivas, pueden generar fallas sistémicas en cuanto a todo el sector. El tamaño de estas entidades financieras también puede incrementar el riesgo. Si partimos del principio de que, como antes lo habíamos mencionado,
de que el sector financiero privado aglutina casi 55.000 millones de dólares en activos concentrados en 4 bancos, esto puede representar un riesgo sistémico bastante grande en comparación al riesgo que representa el sector cooperativo al tener casi la mitad de activos financieros distribuidos en 492 entidades, la diferencia de la banca. Por otra parte, el riesgo sistémico es este peligro que existe en que las deficiencias de una entidad financiera puedan ser transmitidos a un grupo interconectado de otras entidades financieras y esto provocar un efecto dominó que comprometa la estabilidad en general de todo el sistema financiero nacional. Este efecto dominó se da por las deficiencias que puedan mantener una o varias entidades dentro del sistema y este tipo de riesgos sistémicos, como ya lo dijo José igualmente, tienen que ser analizados y determinados posteriormente por la Junta Financiera y Monetaria, evaluando, si bien el tamaño de las organizaciones, sus volúmenes de activos, pero también tiene que, en mi criterio, ser evaluado por un concepto de la presencia en territorio que tiene cada una de estas entidades financieras. Para continuar con la exposición, si bien este no es un concepto propiamente dicho, quería hacer un enfoque particular en que con la expedición de la Ley de Integridad Pública se da paso a la creación de la nueva Junta Financiera y Monetaria. Y esta es una entidad autónoma, entre comillas, dependiente de la función ejecutiva. Aquí tenemos una falla en la redacción del artículo porque confunde y mezcla aspectos dentro del mismo artículo en la cual la declara autónoma, pero a la final es dependiente de la función ejecutiva y a su vez pasa a ser el máximo órgano de gobierno del Banco Central. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que esta junta pasará a tener el papel preponderante en todo lo que son las regulaciones de la política monetaria y financiera en el Ecuador. Esta nueva junta financiera definirá los criterios de interconexión y de riesgo sistémico y determinará qué cooperativas deberán transformarse a sociedades anónimas dentro de un plazo de 90 días a partir de su posesión por parte de la Asamblea Nacional. Podemos continuar con la siguiente lámina. Listo. Vamos a pasar al análisis propiamente dicho de la disposición transitoria 11ª. Y en este sentido, la disposición transitoria 11ª contiene 3 aspectos fundamentales en los cuales se centran el presente análisis y el motivo de reunirnos ahora para realizar este análisis. El riesgo sistémico y la interconexión en el sector financiero presenta un reto para la nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, ya que será esta la encargada de emitir los criterios técnicos para identificar qué cooperativas pasarán a la supervisión de la Superintendencia de Bancos y tomarán la nueva figura de sociedades anónimas. Este plazo de 90 días, dentro del análisis que nosotros realizamos, nos resulta o nos lleva a pensar que puede ser un plazo inadecuado. ¿Por qué? Porque 90 días para una entidad que recién está conformándose dentro de las otras tareas o labores administrativas que tiene que cumplir, no buscan o no sería suficiente para hacer un análisis técnico efectivo para poder determinar estos criterios de riesgo sistémico y de interconexión financiera. Como les decía antes, esta evaluación por tamaño y interconexión dejan por fuera, o al menos la disposición transitoria en un primer momento, deja por fuera los criterios de territorialidad de donde las cooperativas prestan sus servicios. ¿Por qué? Porque una cooperativa puede ser, para mí es errado pensar que una cooperativa pueda ser definida como grande o pequeña únicamente en base al volumen de sus activos. Porque si yo tengo una cooperativa que no tiene tantos activos, pero a la final tiene una gran presencia en territorio, también debería ser considerada como grande en ese territorio. Entonces, estos criterios podrían no reflejar una claridad aplicable, una claridad buena y aplicable y técnicamente aplicable, positiva para las organizaciones, podrían haber posibles ambigüedades jurídicas y podría darse a la final una no aplicación objetiva de las normas que sean emitidas por esta nueva junta.
El segundo postulado dentro de la disposición transitoria 11ª, que también es necesaria considerar, es cuál es la finalidad de la disposición en sí. La norma nos dice que es la de proteger los ahorros de los ciudadanos y preservar la estabilidad financiera. Y esto se resume en el principio de la aplicación del principio regulatorio, misma actividad, mismo control. Sin embargo, esta finalidad y esta aplicación de este principio regulatorio no es coherente, ya que estamos dejando de lado otros conceptos, que son a la final los que deberían determinar los lineamientos que la Junta debería seguir al momento de emitir las regulaciones. Si bien las cooperativas y los bancos realizan intermediación financiera, esta no se limita a otras actividades que realizan las cooperativas respecto a el fin social que tienen. Entonces, este principio, en este sentido, no sería aplicable. ¿Por qué? Porque desconoce la naturaleza jurídica y el fin social con el cual las cooperativas realizan su trabajo día a día. Y el último postulado que me permito analizar en esta exposición es la transformación en sí de estas sociedades, de estas sociedades de personas a sociedades anónimas, eh, desconociendo otra vez su naturaleza jurídica, su fin social, su modelo de gobernanza y el hecho de que pasen al control de la superintendencia de bancos o a cualquier tipo de otro organismo de control. eh, no es tanto el problema. ¿Por qué? Porque el control lo puede hacer cualquier tipo de entidad, pese a que no sea una entidad, eh, pese a que no sea una entidad jurídicamente creada para ese fin específico. Por encima de esto, el problema que tenemos ahora y en la actualidad con este tipo de disposiciones es que el organismo al cual van a pasar no es técnicamente el correcto y que la transformación a sociedades anónimas desconoce toda esta naturaleza jurídica con la cual fueron creadas y este tipo de situaciones vuelven vuelven a medrar en cierto sentido el fin para el cual fueron creados. No sé si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva. Bueno, con lo antes dicho, tenemos también un análisis de la proporcionalidad de las medidas o de los efectos que podría tener esta nueva normativa y la disposición transitoria primera, 11ª en sí. Tenemos una desproporcionalidad, como ya lo habíamos nombrado, con la naturaleza jurídica, ya que forzar su transformación vulnera su identidad social. Lo siguiente es, estos tipos de medidas pueden generar un impacto en la confianza social. La transformación podría generar desconfianza de los socios y este tipo de medidas podrían en sí desestabilizar al sistema cooperativo en general y podrían tener también repercusiones dentro del sistema financiero nacional. La reducción de los servicios inclusivos, financieros inclusivos también es otra de las críticas que podemos realizar a este tipo de normas. Eh, Asumiendo, mejor dicho, asegurando que las cooperativas con este fin social que tienen asumen funciones que la banca tradicional no ha asumido nunca. Su transformación podría reducir el acceso a servicios financieros inclusivos que mantienen las cooperativas y de este modo afectar en sí a todo el sistema. En la parte de izquierda, inferior izquierda, podemos tener un gráfico de cómo en la actualidad, siendo la línea exterior, la realidad en la que nos ubicamos en este momento y siendo la línea inferior a la realidad a la que podríamos llegar después de la aplicación de estas medidas, afectando principios como la autonomía, el control democrático, el beneficio social, la educación cooperativa, la cooperación y el compromiso con la comunidad. Podemos ver cómo se reflejaría esto en un futuro como una desventaja en sí de que estas medidas sean aplicables. Por otra parte, tenemos una percepción actual en cuanto a la capacidad, tenemos una mala percepción actual en cuanto a la capacidad técnica de control que tiene la superintendencia, ya que a través de la expedición de este tipo de normas, lo que se da a pensar o lo que se transmite al sector financiero en general es que la superintendencia carece de una capacidad técnica efectiva para supervisar a las cooperativas independientemente de su tamaño. Y en esto tenemos varios ejemplos en los últimos años de cómo cooperativas que han estado financieramente bien, relativamente bien, o otras que han tenido problemas, eh,
no, la gestión de la superintendencia no refleja su capacidad técnica efectiva de control al momento de hacer las supervisiones, en un principio hacer las supervisiones y después tomar las acciones necesarias. Por ejemplo, tenemos el caso de la Cámara de Comercio de Ambato, que al momento está liquidada, en donde desde el 2018, mediante supervisiones efectuadas por la CEPS, se avisoraban ya problemas técnicos, financieros y detrimento de su capital. Sin embargo, desde el 2018 hasta el año 2024 no tuvimos una acción concreta de la superintendencia para frenar y mitigar este tipo de riesgos que tenían, y lo cual desencadenó en la liquidación de esta cooperativa que tenía una gran representación en territorio y tenía un volumen de activos importantes. Por otro lado, también tenemos una crítica, por así decirlo, ya que ni la CEPS ni su titular hasta el momento se han pronunciado respecto a este tema. Y esto es realmente grave y causa preocupación, al menos a mí me causa preocupación, y entiendo que esa preocupación se reflejará en ustedes también, ya que no tenemos un criterio de la entidad que por naturaleza debe controlar a las cooperativas. Su máxima autoridad no se ha pronunciado, y esto y lo anteriormente dicho, en realidad genera un impacto del 100% y en realidad es crítico porque si bien estos temas no se están tratando con la rigurosidad del caso, esta transformación implica eliminar parte o la totalidad de la identidad cooperativa de ciertas cooperativas y lo reemplaza, mejor dicho, y reemplaza al modelo cooperativo y a sus principios sociales y solidarios por una lógica puramente lucrativa reflejado en el modelo bancario tradicional. Eh, José, ayúdame con la siguiente diapositiva. Como conclusiones, tenemos que existe una vulneración a la Constitución reflejada en la afectación de los artículos 283, 309, 311, 319 y 320, que desconocen el reconocimiento y el mandato constitucional que tiene actualmente el sector económico popular y solidario a partir del año 2008 con la expedición de la nueva Constitución. Existe una contradicción al mandato constitucional que le da preferencias al sector de la economía popular y solidaria, y además vulnera principios internacionales como los expedidos y detallados por la ASI. Por otro lado, tenemos una desnaturalización cooperativa, forzando a las entidades cooperativas a esta transformación o cambio a sociedades anónimas. Tenemos una pérdida de la autonomía cooperativa, tenemos la eliminación del control democrático, además de la sustitución del fin social para las cuales fueron creadas y que ahora se cambia por un fin netamente lucrativo como es el de la banca tradicional. A raíz de esto tenemos una desaparición de los principios populares y solidarios, y lo cual nos lleva a pensar que también esto generaría problemas técnicos. ¿Cuáles son estos problemas técnicos? La falta de criterios claros y definidos por parte de la nueva Junta de la nueva Junta de Regulación y de Política y Regulación Financiera y Monetaria, nos lleva también a pensar que el plazo de los 90 días son insuficientes y que puede haber una posible aplicación subjetiva de la norma, lo cual generaría una ambigüedad jurídica, significaría que desencadenaría en elevar un riesgo legal alto para las organizaciones que tengan que necesariamente transformarse a sociedades anónimas. Para finalizar, esto refleja que esta medida es no adecuada, tanto en lo técnico como en su aplicación, ya que no fortalece a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como organismo de control, más bien la debilita. Y esto genera también un desconocimiento de la naturaleza jurídica, genera desconfianza institucional y afecta a la inclusión financiera dentro del territorio nacional. José, ¿me puedes ayudar con la siguiente diapositiva? En cuanto a las recomendaciones, como primera instancia y como una acción urgente, tenemos que las cooperativas que podrían verse afectadas por este tipo de transformación, deberían presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, solicitando una medida cautelar de carácter suspensivo a esta norma hasta que la Corte lo resuelva, y presentar las acciones legales urgentes que
defiendan el reconocimiento constitucional que mantiene el sector. Por otra parte, debe haber una regulación y un control diferenciado, fortaleciendo los mecanismos de supervisión y respetando la naturaleza jurídica. Por otro lado, tenemos que el fortalecimiento de las SEPs es inequívocamente necesario y este fortalecimiento tiene que darse en 3 puntos principalmente. La inversión en la capacidad técnica para mejorar la capacidad de control de la superintendencia, el desarrollo de herramientas tecnológicas avanzadas que permitan hacer una, eh, una revisión y un control efectivo extra situ de las organizaciones y también la definición de estándares técnicos y robustos para este tipo de supervisión. Por otro lado, y la parte fundamental también en la que ustedes tienen un rol como cooperativas, sin importar el tamaño y sin importar el tamaño de las cooperativas. ¿Por qué? Porque si una cooperativa, entre comillas, pequeña, llega a tener un crecimiento y esta medida les va a afectar a futuro, ustedes ahora tienen el deber y la obligación de contribuir al debate técnico previo a la emisión de regulaciones de este tipo que puedan afectarlas ahora o en un futuro, eh, que puedan afectar ahora o en un futuro a sus organizaciones. Ahora le doy paso a José para que antes de abrir el tema a debate nos hable un poquito de qué es lo que hacemos nosotros como profesionales del derecho y cuáles son las acciones que estamos implementando o cuáles son los servicios que estamos implementando para el sector cooperativo en sí. Gracias, Cristian. Bueno, y sí, queremos tomar solo unos segundos brevemente para mostrarles desde qué ángulos trabajamos en nuestras firmas, especialmente en cooperativas, fintechs, asociaciones y actores del sistema financiero popular y solidario, ya que no solamente somos abogados que revisan normativas, nuestro enfoque es más integral, ayudamos a construir institucionalidad desde lo jurídico, lo estratégico y lo digital. Además, tenemos servicios de compliance, cumplimiento normativo, ya que no solamente basta con operar, hay que hacerlo bien. Apoyamos a las entidades del sistema financiero y cooperativo para cumplir la ley de forma estratégica con enfoque preventivo. Eso incluye manuales de cumplimiento y políticas internas, mecanismos de control interno ante riesgos financieros y reputacionales, auditorías regulatorias conforme a lo que prevé la SEPS y la junta, bueno, y la nueva junta que se va a conformar. Además, también en gobierno cooperativo y financiero les ayudamos a manejar sus estructuras sólidas con decisiones confiables para los consejos de administración, de vigilancia, en cuanto a buenas prácticas de gobierno corporativo y cooperativo, elecciones transparentes, deberes de fiduciarios, responsabilidad directiva, además en materia de resolución de conflictos internos de forma legal y ética. También les ayudamos en cuanto a licencias, autorizaciones. Muchas cooperativas requieren expandir sus servicios, digitalizarse, ofrecer nuevas líneas de crédito o incluso fusionarse entre sí. Para eso se requiere un acompañamiento jurídico en procesos ante la misma superintendencia, Banco Central o reguladores conexos como para autorizaciones de nuevos productos financieros, trámites para ampliación de servicios, asistencia en el tema de fusiones y reestructuración institucional. Y en materia de protección de datos personales, transformación digital y propiedad intelectual, vivimos en esta nueva era de transformación tecnológica sin precedentes de nuestro país y el derecho debe acompañar esa evolución en cuanto a cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, asesoría en digitalización de servicios financieros, registros de marcas, software, aplicaciones o desarrollos internos. Y en materia de resolución alternativa de conflictos, ofrecemos también servicios de mediación y arbitraje, en los cuales nosotros ofrecemos nuestros servicios en nuestro centro de mediación especializado, arbitraje institucional en temas financieros o societarios y procesos que eviten judicialización innecesaria. Y finalmente, en el ámbito de capacitación, creemos profundamente en el valor de formar, actualizar y empoderar jurídicamente al sector cooperativo. Para eso brindamos talleres, cursos y acompañamiento técnico a consejos de vigilancia, administración, oficiales de cumplimiento, equipos jurídicos y administrativos. Este es un resumen muy breve de nuestra experiencia, no solamente legal, sino que es algo sectorial, institucional y transformadora. Ahora, gracias, María Belén. De pronto, a partir de ahora, estamos atentos a cualquier inquietud que de pronto haya generado este debate. Así que más bien, por favor, queremos que ustedes también se pronuncien las posibles inquietudes que puedan tener. José,
tenemos dos comentarios en el chat. Si hay, no puedo No ver, sé pero si alguien les da lectura o nosotros damos lectura. Estimado José y Cristian, les agradecemos mucho por su ponencia. Estimados participantes, les invitamos en este momento a realizar a través del chat algunas preguntas o consultas que tengan sobre el tema. Y adicional, estimado José, voy leyendo las preguntas que tengo también al interno del chat. Por favor, ¿qué criterios técnicos objetivos se utilizarán para determinar qué cooperativas deben transformarse en sociedades anónimas? muchas gracias, María Belén. Bueno, esa debe ser de las principales preocupaciones jurídicas y operativas que hemos identificado realmente, ya que esta disposición transitoria décimo primera no establece al momento, al menos hasta que transcurra el tiempo establecido, no establece todavía esos criterios técnicos claros y más bien remite esto a que la próxima Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera lo haga. Hasta el momento no existe ese pronunciamiento, lo cual genera lo que estamos viviendo, una incertidumbre normativa. Entonces, como cooperativismo organizado que debemos estar, tenemos el derecho y diría el deber de exigir que cualquier decisión que se tome de aquí en adelante se lo haga, pero con criterios técnicos verificables, públicos y sujetos primordialmente al control constitucional. Aplaudimos más bien a las personas y a la FECOAC a través de la asociación correspondiente de haber presentado las correspondientes demandas de inconstitucionalidad que tienen que ser atendidas y deberían seguirse sumando el gremio y presionar junto con el gremio a la misma superintendencia para que también finalmente se pronuncie. Muchas gracias, María Belén. A esto yo quisiera agregarle, José, que es fundamental que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene que abrir el debate con las organizaciones. No puede excluir a las organizaciones que son las llamadas a defender a defender a defender el modelo en el cual desarrollan sus actividades. La emisión de esta normativa tiene que ser puesta a consideración mediante una consulta pública a las organizaciones para que las organizaciones tengan parte y tomen su lugar y tomen su silla dentro de la mesa del debate para expedir los criterios técnicos y las regulaciones que vengan a futuro. Tenemos otro comentario en el chat, no sé si nos ayudan con eso, por favor. Claro. A partir de 1998 se incorporó a las cooperativas de ahorro y crédito en la Constitución en el artículo 283, 309, 311, 319 y 320. Es decir, que si quiere hacer un cambio de modalidad de las mismas, debería realizarse una reforma a la Constitución actual. Caso contrario, no se podría. ¿Es el camino correcto? ¿Quieres tú, Cristian, o voy yo? En mi criterio, no debe haber ningún tipo de cambio a la Constitución. La Constitución lo que hace es garantizar, respetar y reconocer el modelo cooperativo y el modelo de la economía popular y solidaria. En realidad, es inconstitucional que con una ley tratemos de desnaturalizar los principios reconocidos en la Constitución. Correcto. Hay que tener en cuenta que nos manejamos aquí en Ecuador por la pirámide de Kelsen. Y entonces nuestra norma suprema es la Constitución. Es decir, ninguna ley inferior puede irse en contra de la norma madre. Entonces, cualquier vía que plantee esa sola inquietud es inconstitucional per se. Estimado José, por favor, dejemos de compartir la pantalla. A Tenemos ver, algunas preguntas adicionales que es preferible que todos nuestros compañeros, si es posible, nos ayuden prendiendo sus cámaras. La siguiente pregunta es, ¿la transformación en sociedades anónimas implicaría que los socios pierdan el control democrático sobre la institución? sin duda alguna, sin duda alguna. El modelo societario de una sociedad anónima responde a una lógica de capital, no de personas como es nuestro sector cooperativo. Entonces, estamos hablando de que se perdería el derecho de un socio igual a un voto y se lo reemplazaría por el principio de proporción accionaria. Es decir, quien tiene más acciones tiene más poder de decisión. Esto es totalmente contrario a la base del cooperativismo que se funda precisamente en un control democrático y participación igualitaria. La transformación a una sociedad anónima vulneraría directamente este principio fundacional del cooperativismo.
Yo voy a acotar ahí algo y pasemos estas palabras de José a la práctica. Si yo el día de mañana dispongo de $1 millón y quiero pasar a tener una participación dentro de una cooperativa, yo simplemente compro $1 millón en acciones y podría pasar a tener el control de esa cooperativa yo solo. O sea, recordemos que, bueno, en las cooperativas las personas tienen un cierto número de certificados de aportación y esos serían los que, me adelanto a la lógica con la que se va a plantear la norma, esas serían ese capital que las personas en general tienen depositados en certificados de aportación, pasarían a ser el número de acciones que mantengan dentro de la nueva estructura de la cooperativa, ahora llámese banco, y si es que yo tuviera la mala fe de querer controlar algún tipo de organización y tuviera los recursos, yo podría simplemente comprar $1 millón en certificados de aportación, mejor dicho, de depositar ese $1 millón en certificados de aportación que el día de mañana serían 1 millón de acciones y yo pasaría a tener como accionista mayoritario el control de la organización. Y Entonces, esto además, vulnera completamente el principio democrático de un voto por socio, independientemente del capital que tenga en certificados de aportación al momento, ¿no? y recordemos que no hace mucho, hace una semana atrás, me parece, lo conversábamos con nuestro querido coronel, el mismo superintendente de bancos cometió la imprudencia en una entrevista de adelantar un criterio que no sabemos si realmente será o no será la realidad, de transformar la participación societaria y democrática de las cooperativas al transformarse en sociedades anónimas. Eso creemos es una irresponsabilidad como una autoridad de una superintendencia de bancos, en este caso, adelantar un criterio que debe ser analizado, como bien lo dijo en su ponencia Cristian. Tiene que haber un debate técnico que quizás no alcance dentro de esos 90 días que están decurriendo. Entonces, creemos que ese tipo de comentarios no le hacen bien al sector y por eso es que tenemos que presionar a nuestra Superintendente de Economía Popular y Solidaria para que se exprese públicamente sobre la inconformidad del sector y, como lo dijo Cristian, consulten a ustedes como sector. Ustedes tienen que tener esa participación ciudadana para expresar que este tipo de medidas no van a beneficiar al sector, sino lo van a destruir. Tengo otra consulta, estimado José y Cristian. ¿Cuáles son los riesgos concretos de que esta disposición genere concentración financiera y exclusión en territorios rurales y vulnerables? Bueno, el principal riesgo es evidente que se debilite o desaparezca la lógica territorial del cooperativismo. Las cooperativas de ahorro y crédito en zonas rurales muchas veces son las únicas que garantizan el acceso al crédito y al ahorro. Si se obliga a ciertas cooperativas, que todavía desconocemos cuáles van a ser, a migrar a un modelo societario bancarizado, el capital se concentrará y los territorios con menos rentabilidad quedarán desatendidos. Eso es lo que va a pasar realmente. Y esto no es simplemente una teoría, una hipótesis. Lo vivimos ya en la década de los 90 y la experiencia internacional también lo confirma. Estimado José, tenemos una nueva pregunta en el chat también, que dice, si bien ya existe una resolución que permite identificar entidades de importancia sistémica a través de la metodología de la resolución de la Junta, que es la 0127, que se puede aplicar y saber quiénes están en este grupo. Sin embargo, como ustedes indicaban, esto sienta un precedente para que luego para luego afectar a todo el sector de la economía popular y solidaria. Las cooperativas más pequeñas que no tienen que tienen un capital mínimo de 11 millones para ser banco, corren el riesgo, y ¿Quieres? nuevamente pregunta, ¿corren el riesgo de ser absorbidos? Desde mi criterio, sí. No sé, Cristian, si tú quieres primero responder. Sí, sí, sí. O sea, a ver, desde la parte técnica, la norma no te refleja o no te establece el parámetro técnico de que esta definición de riesgo sistémico y de interconexión tenga que ver con el volumen de los activos. Ujú. Entonces, Correcto. yo puedo ser una entidad, como lo dije antes, puedo ser una entidad un poco más pequeña, en teoría, en volumen de activos, pero puedo tener una representatividad en territorio mayor a una
más grande, digámoslo, o a una cooperativa que tenga mayor concentración de activos. Entonces, este criterio o este criterio que todavía no está definido, no te dice que las cooperativas que tengan 11 millones de dólares en activos van a pasar directamente a transformarse a sociedades anónimas. Y este comentario, voy a volver sobre un punto que lo topó antes José. Estos 11 millones que a la gente le está sonando en la cabeza se dan a partir de las declaraciones irresponsables que tuvo el superintendente de bancos en un momento. Erróneas y que desconocen al sector cooperativo, que desconocen la naturaleza del sector cooperativo. Estas declaraciones le hacen daño a la gente. ¿Por qué? Porque la gente se queda con este tipo de declaraciones y tienen comentarios como el que acabamos de escuchar, que en realidad nacen de este desconocimiento que fue transmitido por el superintendente de bancos. Entonces, y ahí quiero leer un comentario que lo había visto en el chat, que nos dicen que la lógica que no se puede depositar X valor en certificados que sobrepase el 5% individual del capital social. Eh, los números fueron referenciales, ¿no? Dependiendo de la organización, yo puedo depositar en la actualidad el capital que yo planteo, que considere necesario, que no supere el 5% del capital y que esas acciones sean representadas en un futuro como acciones al momento de su transformación. Y este tipo de acciones que yo puedo tener pueden darme un control como accionista mayoritario de una o de otra determinada cooperativa. Esto es bastante peligroso y tiene que ser tomado en cuenta al momento de plantear la norma por parte de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, ¿no? Y para complementar igual la pregunta, si afectan a las cooperativas que son mal llamadas pequeñas, te respondo con toda sinceridad y con criterio personal, sí, porque yo creo que está mal incluso decir que hay cooperativas grandes, medianas y pequeñas. No existe esa distinción en nuestro sistema cooperativista. Una caja comunal funciona perfectamente tal como está. La única diferencia que tenemos entre nosotros son segmentos, pero cada una funciona correctamente acorde al segmento que nos corresponde. Entonces, para responder a la pregunta, sí, sí nos afecta porque no hay parámetros claros establecidos cómo ellos van a determinar qué cooperativas de ahorro y crédito tendrán que pasar al control de la super de bancos. No hay criterios. Uno de los criterios puede ser el volumen de activos. Otros tendrán que analizar, ellos tendrán que hacer la tarea de analizar bajo qué parámetros se tiene que determinar cuáles cooperativas del segmento 1, el segmento 2, el segmento 3, el segmento 4 tendrán que pasar al control de las superbancos. Sí, en eso hay que ser contundentes al decir que el tamaño de los activos o la cantidad de activos que mantengan las cooperativas no debe ser el factor primordial para la emisión de estas regulaciones técnicas. Sí. Estimado José, Cristian, les agradecemos. Hemos terminado la ronda de preguntas. Por favor, solicito a todos nuestros participantes prender su cámara. Vamos a tomar la foto del evento. Como nosotros siempre hemos dicho, que para la FECOAG es un gusto poder contar con todos en estos espacios de aprendizaje y de temas actuales que nos está afectando totalmente al sector. Si me ayudan con una gran sonrisa, por favor, vamos a tomar, que tenemos muchos participantes el día de hoy. Un minutito, por favor. Ha sido una gran acogida de este tema. Para finalizar el día, solicito por favor el cierre por parte de nuestro coronel Patricio Barreiro. Por favor, habilitemos el micrófono. Y entonces el mío vino sin el Ya. Decía muchísimas gracias, María Belén, gracias a José, gracias a Cristian Andrés por la mañana y tarde a través de sus explicaciones para todo este grupo de amigos cooperativistas. Como dijeron anteriormente, especialmente Andrés, ya se ha presentado con fecha 4 de julio la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Igual se ha pedido en este documento todas las medidas cautelares en beneficio de las cooperativas
ahorro y crédito del país. Aspiramos que sea acogido de buena manera por la Corte Constitucional pedido y que tengamos buenas noticias a través de los días que vienen atrás. Luego de ello, pues quisiera invitarles a todos ustedes, amigos y amigas cooperativistas, a un encuentro presencial el día martes 22 del presente mes. Este encuentro se realizará en la Universidad Católica del Ecuador, en el Auditorio 1 de la Torre 2, el día martes 22 a 14 horas. En este encuentro aspiramos a tomar las decisiones que correspondan en defensa de nuestro sector financiero popular y solidario. Gracias nuevamente, José, gracias, Cristian, y a todos ustedes que nos han acompañado en la mañana y tarde de hoy. Tengan buena tarde, buen fin de semana con todos. Saludos a Gracias todos. a todos. Una linda tarde. Muchas gracias a todos.